Gracias, presidente. Al comienzo del estudio de este proyecto de ley de rendición de cuentas en el día de hoy, un diputado oficialista mencionó que este gobierno vino a modificar la realidad. Y en ese momento me surgió la pregunta, ¿de qué realidad se habla? ¿La realidad en la que vive la gran mayoría de los uruguayos, que más de 500.000 compatriotas ganan menos de 25.000 pesos por mes? ¿O la realidad de una minoría de uruguayos que han visto crecer sus ingresos en sus cuentas personales y empresariales? Porque no se puede tapar el sol con un dedo. Acá hay dos realidades muy diferentes que vive nuestra población. Porque recordemos que hasta hace muy poco tiempo, la propia ministra de Economía manifestaba récord de exportación de nuestro país, pero no se veía en ese momento una mejora para los trabajadores, más vulnerables en su situación económica, ni para los jubilados ni pensionistas que ni siquiera llegan a la primera quincena de cada mes. Porque si se habla de cambiar la realidad para lo que más precisan, entonces ya de inicio podemos responder que no se cumplió con la expectativa de la gran mayoría de los votantes que respaldó con sus votos a este gobierno, al pensar que este gobierno le iban a dar los mejores 5 años de su vida. O quizás no le dijeron justamente la verdad, que eran los mejores 5 años para cierta clase social. Porque cambiar la realidad para lo que más necesitan es haber cumplido con la promesa electoral de la construcción de 50.000 viviendas, que ya se sabe que no se va a... Diputado, disculpe. Diputado Boni, ¿usted está solicitando una interrupción? ¿Está solicitando una interrupción? Adelante, diputado, puede continuar. Bueno, están parados en el uso de la palabra. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Dijimos que no se cumplió entonces con las 50.000 viviendas, que ya se sabe entonces que quedó como una mera promesa. Y jugaron con la ilusión de las uruguayas y uruguayos de tener un techo propio. Cuando asumió este gobierno había casi 6.900 viviendas en cooperativas en proceso de construirse. A finales del 2022 habían 600 menos. Días atrás el gobierno informó que nuestro país comprará 2 buques de patrulla oceánica por $92 millones a un astillero español. ¿Saben cuántas viviendas se pueden realizar, por ejemplo, con ese dinero? Por lo menos 2.000 viviendas. Eso demuestra a las claras la impronta del gobierno en cuanto a sus sensibilidades y prioridades con la población. Y si hablamos de sensibilidad, algo que nos preocupa, como se ha dicho aquí también, es la pobreza infantil. Mucho se habla en los últimos tiempos, pero se dejaría más tranquilo, no solo a mí, sino a quien lo padece, si se pasara de la teoría a la práctica efectiva en búsqueda de soluciones definitivas, y que debería ser por parte del gobierno el gran desvelo. Hacia quién debe de estar las mayores políticas sociales dirigidas, reducción de la pobreza infantil hasta tender a cero. Un país como el nuestro, que produce alimento para 10 millones de habitantes, no puede tener otra cosa que vergüenza al reconocer que el 20% de los niños de nuestro país menores de 6 años están debajo de la línea de pobreza. La semana anterior, la UDELAR dio a conocer un informe que 1 de cada 6 niños nacidos en el centro hospitalario de Peñarrosell presenta una deficiencia de vitamina B12. Y eso sucede porque el poco consumo de origen también animal que ellos tienen. No hay que ser médico justamente para saber la relación entre desnutrición y necesidades básicas insatisfechas. Cada vez nacen menos niños en nuestro país y su desarrollo y sus potencialidades tienen que ser logradas en su máxima expresión. El concepto de la transmisión transgeneracional de la pobreza o de la vulnerabilidad plantea que no solo se transmiten las enfermedades, se transmite también la potencialidad del ser humano. En julio de este año, un asesor en planeamiento estratégico de la ONU en esta misma casa dijo que, guiándose por la determinación que utiliza la CEPAL, el porcentaje de la pobreza en niños y niñas y adolescentes es 33 veces más alto que en adultos mayores. Además de que el 44% de la población pobre es menor de 18 años. La situación afecta con mayor notoriedad a las mujeres, que suelen ser las jefas de los hogares más vulnerables. De hecho, el 68% de los 88.000 hogares pobres que hay en nuestro país tienen jefatura femenina. De ellas, solo la mitad está empleada y eso combina con una muy alta dedicación al trabajo no remunerado. Por lo tanto, la reducción de la pobreza implica también trabajar fuertemente sobre la inserción laboral de las mujeres. Los números ya son un drama, pero el drama es bastante más grande que lo que presentan los números. Si asumimos que la pobreza no es responsabilidad individual, necesariamente tenemos que atacar también las desigualdades. Bajo esa mirada,
También deberían tener más relevancia las políticas de vivienda, unidas a la desegregación y espacios públicos, pues tienen en esto un rol fundamental. Eduardo Galeano ya lo dijo alguna vez, los niños pobres son los que más sufren la contradicción entre una cultura que manda a consumir y una realidad que lo prohíbe. Pero sobre todo, nuestros niños y niñas pobres son los que ya sufren ahora en este mismo momento que tratamos este proyecto de ley de rendición de cuentas y van a sufrir en los próximos años las consecuencias de este gobierno que mira para el costado. Ellos ya hoy tienen sus necesidades básicas insatisfechas y peor aún van a tener cada vez más limitadas las posibilidades de insertarse en un mundo laboral cada vez más exigente, más tecnificado, más especializado cuando sean adultos, por no tener ya los medios básicos y peor aún no tener una alimentación adecuada que va a desarrollar sus potencialidades al máximo en los primeros años de vida, que es importante para el aprendizaje. Y si se trata de rendir cuentas, que eso es lo que estamos convocados en el día de hoy, entonces en esta área es muy mala la rendición, por no decir imperdonable. Sabiendo que nuestro país tuvo récord de exportación el año anterior y quedó demostrado que la teoría de derrame, una vez más, es una teoría farsante y engañosa, que solo reproduce más riqueza para quienes más tienen y más pobreza para los pobres. Y va sumando pobre año tras año. Ya en el 2022 se sumaron 80.000 nuevos pobres. Como lo dijo nuestro compañero diputado Civila más temprano, este es un modelo generador de desigualdades. Es muy perjudicial y lapidario este modelo para los que menos posibilidades tienen de salir adelante y muy fructífero para los poderosos, los que más tienen. Si hablamos de rendir cuenta en materia educativa, ¿dónde están los 136 liceos modelos que se prometió en campaña? Pensé que al menos se iban a realizar en este año y medio que le queda de gobierno. Pues no. También es notorio que se invirtió menos por alumno respecto al 2019 con reducción de horas docentes. En Audelar se viene incrementando justamente la matrícula y paradójicamente se invierte menos respecto al año 2019. En este año tenemos 160.000 estudiantes en Audelar y en el 2012, por ejemplo, teníamos 110.000. ¿Cuál es la transformación educativa que se pretende rendir entonces? Porque todos acá sabemos que el gobierno optó por realizar una transformación educativa en soledad, sin diálogo y por un camino equivocado que no lleva a la mejora de la educación pública. Este gobierno ejecutó un recorte presupuestal en los primeros 3 años, en la educación inicial, primaria y media, que fueron 140 millones de dólares menos, mientras que en el caso de la Universidad de la República, el monto unos 39 millones de dólares de pérdida. Asistimos a una rendición ausente de fondo entonces para la educación media y básica, una transformación educativa sustentada en recortes, financiada por los y las trabajadoras de la educación por la supresión de cargos y horas. Si se rinde cuenta sobre los servicios de salud del Estado, la falta de medicamentos de ACE, la falta de especialistas que los usuarios lo dicen y lo padecen a lo largo y a lo ancho del país en los últimos 3 años, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De los usuarios? ¿De las guerras internacionales? ¿De la pandemia transitada? Claramente que no. La responsabilidad y la obligación es de este gobierno, de brindar un servicio de calidad para los usuarios. Uno de los problemas nuevos que hay en ACE es que a causa de la pandemia y otros problemas perdieron el empleo entre 70 y 80.000 trabajadores, junto con el empleo que perdieron la cobertura. Por tanto, esos nuevos usuarios que tiene ACE con un presupuesto a la achique que impulsa el gobierno, entonces termina siendo crónica de una muerte anunciada por parte de los usuarios de ACE. El gobierno actual, sinceramente, no tiene encendidas las luces largas de conducción política para los grandes problemas que tiene la mayoría de la población y para quien precisa justamente del Estado una rápida respuesta, como es el ejemplo de los usuarios de ACE en medicamentos, como por ejemplo el tratamiento de enfermedades como la depresión, infecciones, convulsiones, prevención de infarto, ACV, entre tantos otros. En cuanto a rendir cuentas sobre la generación de empleo, se dice por parte del oficialismo la creación de miles y miles de puestos de trabajo. Y yo les pregunto, ¿cuál es la calidad de esos puestos de trabajo que fomenta el gobierno? Porque si hablamos de la oportunidad laboral que impulsó el gobierno como política de empleo, donde se gana 13.000 pesos por mes, eso no es una generación de empleo de calidad. Capítulo aparte es el recorte de funcionarios en áreas estratégicas del Estado. Voy a citar un solo ejemplo entre tantos. La no llenada de vacantes que se fueron generando en OCE. 1.000 funcionarios menos tiene el organismo de hace 3 años. El gobierno no tuvo la previsión de rever la situación
en el organismo, sabiendo que un gran parte de ese porcentaje, de ese cupo, 1.000 funcionarios, formaba parte de las cuadrillas que atendían las reparaciones de las roturas de agua potable, y sabiendo que fin del año 2022 ya se preveía la sequía hídrica que se iba a atravesar y que aún padecemos. Pero además, en reunión con el director de OCE, por parte de la oposición, nos hizo ver que lo destinado en obras civiles para el mantenimiento de las redes de cañería de agua potable en este gobierno está muy por debajo del quinquenio 2010 al 2015. Entonces, falta el dinero necesario para el mantenimiento, falta el personal para arreglar las roturas. ¿Esto es una buena rendición de cuentas que hace el gobierno? No, indudablemente que no, en esta área tampoco. En cuanto, señor presidente, se analiza la rendición de cuentas presentada por el Ministerio de Ganadería y el desarrollo de su exposición de motivos y las medidas que se han realizado por el déficit hídrico, que lleva casi 3 años, se observa en primer lugar que los menos favorecidos fueron los productores familiares y los asalariados rurales. Se implementó políticas de carácter financieras y no políticas diferenciadas, no solo para la recuperación de la producción, sino también para la construcción social. En reiteradas ocasiones las autoridades del inciso se refieren a los productores agropecuarios, haciendo creer que los pequeños productores familiares y asalariados rurales han desaparecido, lo cual demuestra la visión sectaria que tiene este gobierno. Cabe acotar que las medidas instrumentadas por este gobierno frente a la sequía son todas herramientas creadas por los gobiernos del Frente Amplio. Esta situación de sequía severa encuentra el Ministerio de Ganadería en un proceso de fragilización y desmantelamiento de las políticas públicas y principalmente en aquellas destinadas a la producción familiar y asalariados rurales. Tanto el presupuesto nacional 2020-2024 como las sucesivas rendiciones de cuenta y la ley de urgente consideración son prueba de ello. Se destacan las promesas incumplidas por este gobierno en cuanto a los programas y proyectos que se deberían haber ejecutado y no cuentan con las propuestas y presupuestos designados. Por ejemplo, en el Fondo Nacional de la Granja, Plan Nacional de Agroecología, entre otros. Ahora, si tuviera que realizar un breve resumen también de lo que viven los vecinos de mi departamento, La Valleja, que padece un desempleo que ronda prácticamente el 11%, cuando la media del país es del 8,8%. Mi departamento está tristemente entre los 3 primeros departamentos en tasas elevadas de suicidio. 300 familias también ahora están en vilo sobre su futuro laboral vinculado a la producción del cemento Portland. Departamento que es más envejecido del país, en cuanto que cada vez la tasa de natalidad también se viene reduciendo a pasos agigantados. La gente se nos va también de nuestro pueblo por falta de oportunidades laborales, por lo cual también las familias se tienen que ir del departamento. Y esta rendición de cuentas no hace nada tampoco para rever la situación. Es por estas razones y por tantas otras razones que han dicho mis compañeros del Frente Amplio, es que no voy a acompañar justamente este proyecto de ley en forma general. Muchas gracias.